¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Violeta Huerta y le doy la bienvenida a Enfoque Mexiquense, programa en el que abordaremos en esta ocasión el tema de la Ley de Amnistía. La Ley de Amnistía del Estado de México se promulgó el 4 de enero del 2021. Se trata de un instrumento jurídico con el que se deja de investigar a alguien por un delito o cuando ya se ha dictado una sentencia. Dicha conducta deja de existir y la persona puede recuperar su libertad cuando se encuentre en alguno de los 22 centros penitenciarios y de reinserción social de la entidad. Este derecho solo aplica en ciertas conductas delictivas, entre ellas el aborto en todas sus modalidades, por delitos contra la salud en el ámbito estatal, robo o aquellos que fueron imputados a personas campesinas o pertenecientes a pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas, entre otros. El Poder Judicial del Estado de México ha recibido 6.300 solicitudes de amnistía. Se han concedido 3.120 y de esa cifra, 199 se concedieron a mujeres. En el 98.72% de las iniciativas, el delito implicado es el robo. Recientemente, en el Congreso del Estado de México, se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amnistía. Y para hablar de este tema, esta noche está aquí en el estudio el diputado Octavio Martínez Vargas, quien es presidente de la Comisión Legislativa para el seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México, quien también es integrante de otras comisiones, entre ellas la de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputado, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Violeta, un placer saludarte. Agradezco la invitación y saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Y bueno, diputado, pues empezaré por preguntarle si pudiera explicar al auditorio cuál es el alcance que tiene en estos momentos la Ley de Amnistía en el Estado de México. Hay un gran interés en discutir particularmente el artículo 4, que tienen que ver los delitos de los cuales pueden ser sujetos de algún beneficio de ley. Subrayar que en el Estado de México, dentro de los 22 centros penitenciarios, hay una comunidad de alrededor de 38,000 personas internas. Se estima que el 40-45% de ellos se les han fabricado delitos. Tiene que ver con la Fiscalía del Estado, con los ministerios públicos, con fiscalías especializadas, pero también con juzgadores del Poder Judicial. De tal suerte que sí hay ánimo, hay interés de todos los grupos parlamentarios por volver a constituir una comisión especial y particularmente para efectos de revisar los delitos que deben ser sujetos de amnistía en el Estado de México. Particularmente hemos advertido que el robo con violencia es uno de los que más fabricación de delito existe en el Estado de México, al igual que extorsión. Entonces, bueno, son temas que deben de ocuparnos en la legislatura y obligarnos también a una reforma paralelamente a la ley orgánica de la Fiscalía del Estado de México, porque no puede funcionar de esta manera. Estamos ya preparando una iniciativa a efecto de sancionar a los malos servidores públicos que estén fabricando delitos, desde policías municipales, estatales, policías de investigación, pero también ministerios públicos, en donde se acrediten evidentemente la fabricación de un delito en perjuicio de una persona, pues tendrá que ser penalizado y obviamente esperemos que se pueda discutir y aprobar en el siguiente periodo ordinario que inicia en el mes de septiembre. Y diputado, ¿qué puntos se requieren desde su punto de vista para plantear una reforma a la Ley de Amnistía en el Estado de México? Voluntad de escuchar a todos los actores. Hay colectivos de personas procesadas, sentenciadas en el Estado de México, que han tocado puertas hasta el cansancio en las visitadurías de derechos humanos, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el Poder Judicial, y no ha habido eco. Este dato de cerca de 3,000 personas que han sido liberadas por el Poder Judicial también es cuestionable porque no se ha transparentado, no se conoce qué casos son, y hace falta mayor transparencia en ese tema. Entonces, bueno, se estima poder dialogar, escuchar a todos los actores, pero también la Comisión de Seguridad, la de Procuración de Justicia, debiéramos de trasladarnos a los reclusorios, de invitar al director general de reclusorios para efecto de manera personal. Usted también fue parte de esa comisión, ¿no? Soy parte de la comisión soy prosecretario de Procuración y Administración de Justicia,
Pero es muy ilustrativo cuando te trasladas a un centro de readaptación social y dialogas con las internas y con los internos. Y vas identificando una serie de necesidades que son inaplazables, como hay una comunidad de personas que ya no tienen condiciones de seguir ahí porque deben de estar en tratamientos psiquiátricos. Esto no está contemplado en la ley y debe de integrarse. Entonces, hay ánimo en el Congreso, hay disposición de dialogar con los familiares de víctimas, con colectivos y con seriedad abordar el tema. Ok. Y bueno, recientemente se solicitó la integración de una mesa de trabajo con la participación de las autoridades del sistema de justicia del Estado de México para analizar esta ley de amnistía. No sé si tenga conocimiento de cómo ha avanzado esta petición, qué ha pasado. Lento. Se ha convocado a la Consejería Jurídica, al Poder Judicial, a la Fiscalía del Estado, a Derechos Humanos, entre otros, pero se aplazó en dos ocasiones, vino el periodo de receso y quedó en un impasse. Pero esperemos que en las próximas semanas entremos con fuerza, con seriedad, a abordar los temas más sentidos del Estado y a dar cumplimiento al eje número 1 de nuestra gobernadora en términos del Plan de Desarrollo del Estado de México, que es cero corrupción y Estado de Derecho. Y considero que en este supuesto se enmarca en el eje número 1 esta reforma a preceptos de la ley de amnistía, a una comisión y al escuchar, porque si se estima que el 45% de personas que están siendo procesadas y sentenciadas son inocentes, tenemos un problema. Y no tenemos que simular, y tenemos que abordarlo, y tiene que haber sanciones. Y entonces, bueno, ya hay un paso importante en el tema de la reforma por lo que hace a la elección de personas juzgadoras en el Estado de México, pero es insuficiente, hay que ir a la conformación de esta comisión, a identificar lo que tiene que adecuarse en el marco de la ley de amnistía, que ciertamente fue aprobada hace 4 años, y escuchar nuevamente pues, a víctimas, personas procesadas, sentenciadas y a colectivos para tener claridad. Y hay que retomar la mesa con urgencia. ¿Y qué evaluación tendría desde su punto de vista de la ley de amnistía? ¿Cómo se ha aplicado en el Estado de México hasta el momento? Con poca transparencia, se presumen datos que no se observan y valdría la pena pues que se transparenten qué casos son. ¿En cuanto a liberaciones? ¿Qué casos son? ¿Por qué delitos estaban procesados o sentenciados? ¿A qué centro de readaptación social pertenecían? ¿En qué supuesto y bajo qué principios se consideró la amnistía? Eso falta. Entonces, bueno, solo se dan cifras, pero en realidad no se conocen pormenores de los mismos. Entonces, bueno, si fuesen 3.200 personas, pues estamos hablando de una cifra de cerca del 9% de la comunidad penitenciaria, que no es menor. Pero eso es lo que dicen. Y por otro lado, contrasta que solamente la Comisión de Derechos Humanos presume un caso, que tiene que ver, por cierto, con temas de violencia étnica en el tema del Poder Judicial. Entonces, creo que hay simulación en el Poder Judicial, poca transparencia y que no corresponde a la realidad. ¿Y que no se ha aplicado la ley como debería? No se ha aplicado. A 4 años, una persona absuelta por vía derechos humanos y una presunción de 3.100 personas cuando no corresponde a la realidad de ese dato. Usted ha acompañado a algunos colectivos, la opinión de ellos, de ellas también, ¿es esta que la ley no se ha aplicado o que se requieren reformas? Desconocimiento de la ley, necesidad de incorporar nuevas conductas delictuosas a la misma y que haya acceso más corto a la misma porque no se tiene conocimiento, la Defensoría Pública y la Defensoría Particular desconocen de la ley, entonces creo que vale la pena, esa es una buena iniciativa, felicito este espacio porque las víctimas y familiares de víctimas deben de conocer que existe esta ley desde hace 4 años en el Estado de México. Y lamentablemente no todos lo saben. No lo saben los abogados, las abogadas y mucho menos las víctimas.
Y entonces, evidentemente, no se pueden pedir esos beneficios Como, que se establecen. como tienen desconocimiento de esta disposición jurídica, pues evidentemente no hacen un esfuerzo por acceder a algún beneficio. Y tampoco se ha socializado lo suficiente. Y tampoco se ha socializado lo suficiente por parte del Estado, que también hay que reconocerlo. Entonces, bueno, creo que tenemos una gran oportunidad en el marco de la renovación y elección del próximo titular de Derechos Humanos del Estado de México para que emerja con fuerza y con seriedad con toda violación de derechos humanos en el Estado de México, en donde se enmarcan sin duda personas a quienes se les han fabricado delitos o a quienes se les han condenado con penas desproporcionadas que han sido ya observadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que hace al delito de extorsión. Y con la renovación que viene del Poder Judicial, ¿no? Y bueno, y con el ingreso de 91 nuevos juzgadores, un nuevo presidente, la conformación del Tribunal de Disciplina Judicial, pues esperemos que haya mejores resultados en el Poder Judicial, que se erradique la corrupción de malos juzgadores, de secretarios de acuerdos, de notificadores, de algunos proyectistas que evidentemente pues están resolviendo contrario a la ley. Ok, pues mira, estamos platicando con el diputado Octavio Martínez Vargas sobre la ley de amnistía en el Estado de México, cómo se ha aplicado, qué es lo que se requiere, se habla de una posible reforma, pero vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Enfoque Mexiquense. Ya estamos de regreso en Enfoque Mexiquense. Esta noche nos acompaña el diputado Octavio Martínez Vargas y estamos platicando sobre el tema de la ley de amnistía en el Estado de México. Y bueno, diputado, pues ya nos comentaba algunas cuestiones de cómo ve la ley, cómo se ha aplicado la amnistía y qué puntos considera que deberían reformarse de esta ley o en cuáles se hace necesario realizar un análisis técnico. Bueno, primero en hacerlo más amigable y que tengan acceso las víctimas para algún beneficio, ampliar el catálogo de conductas delictuosas que han sido documentadas en la fabricación de delito y desde luego en poder hacer pública y transparentar los casos en términos de algún solicitante o beneficiario legalmente del mismo. Vía Poder Judicial tendríamos que hacer más ágil la vinculación con la Comisión de Derechos Humanos, con la titular del Ejecutivo, a efecto de que puedan tener herramientas para poder acreditar que hay penas desproporcionadas que están ante la flagrante fabricación de delitos por parte de elementos de seguridad, por ministerios públicos, y que no hubo una defensa jurídica adecuada, que no se le leyeron correctamente sus derechos o que hubo ejercicio de violencia para obtener alguna declaración. Entonces, bueno, todos esos temas tienen que revisarse. A 4 años de la vigencia de esta ley no hay buenos resultados en el Estado de México y el Poder Judicial del Estado de México ha quedado a deber, pero también la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, bueno, en el grupo parlamentario de Morena hay pleno conocimiento de la necesidad de actualizar esta ley, de hacerla más amigable, más transitable, más accesible y que pudiéramos poder tener conocimiento de casos donde estamos ante la presencia
repito, de fabricación de delitos y que puedan ser puestos en libertad. Es urgente, es necesario. Desafortunadamente prevalece la fabricación de delitos en la Fiscalía del Estado de México. Bueno, todos vimos y observamos cómo policías de investigación depositaron cigarros de droga o bolsas de droga en barberías para efecto de que sean cerrados, asegurados. Y eso es lo que por muchos años luchamos para erradicar este tipo de conductas. Es la razón, una de las razones de la existencia de la izquierda en el país. Y entonces, bueno, que veamos esas imágenes en la Fiscalía del Estado de México es grave, es un asunto de mucha gravedad porque están criminalizando a jóvenes. Y entonces, bueno, como esto, muchos otros, la participación de servidores públicos en la conducta del despojo, pues no pueden, es inadmisible, desde luego. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad también para que los malos servidores públicos se retiren del quehacer público o se conduzcan con apego a la legalidad y poder tener como resultado, pues que regresen a la sociedad personas que son víctimas del Estado jurídico que hoy se busca erradicar en el eje número 1 del plan de desarrollo de nuestra gobernadora. Colectivos y organizaciones, algunas de las peticiones que han hecho también ha sido que se consideren los delitos graves dentro de la ley de amnistía, pero pues por otro lado hay quienes señalan que esto no es viable, que homicidio, ¿no? Violación, otros delitos no se podrían considerar, secuestro. ¿Cómo ve, diputado? Yo creo que tiene que haber disposición a escuchar a los colectivos, porque evidentemente existe fabricación de delitos en delitos graves. Hace unos días tuve la oportunidad de conocer un caso concreto de un ciudadano que viene de Guerrero a trabajar en obra en el Estado de México, en una obra en el Estado de México, y es detenido presuntamente por robo, y a las horas de que sale, que es un delito que no cometió, le están fabricando un delito de secuestro. Y entonces, bueno, es reprobable. Supuestamente el policía que lo detiene dice, no, yo nunca lo detuve, a mí agarraron mi credencial de lector y esa no es mi firma, pero estamos hablando pues de un delito grave, de 45 años de prisión. Y entonces, bueno, pues por supuesto que debe de haber al menos disposición de poder establecer los supuestos cuando haya una evidente fabricación de un delito, pues deben de analizarse a juicio mío. Ok. Y bueno, para posibles trabajos, para una revisión de la ley de amnistía, se tendrían que escuchar los puntos de vista de activistas, de organizaciones no gubernamentales e incluso de familiares de personas injustamente presas, diputado. Sí, por supuesto. No, en Morena no entendemos el quehacer legislativo sin escuchar. Hay permanentemente foros por las y los legisladores de nuestro grupo parlamentario, en donde se escuchan a colectivos, a familias, a agrupaciones, a asociaciones defensoras de derechos humanos, y ese no va a ser la excepción. Es un tema obligado para efecto de tener más claridad sobre lo que le está faltando a esta ley. En el Congreso mexiquense, bueno, anteriormente, como usted bien mencionó al inicio, pues había una comisión especial de seguimiento al tema de amnistía. Ahora se ha hablado de crear nuevamente una comisión de seguimiento a casos de peticiones de amnistía. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? ¿Considera que es necesario que se tenga que contar con esta comisión? Claro, estoy de acuerdo. Creo que hay compromiso en legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios. Debiese de estar, a juicio mío, debe ser una comisión, debe de integrarse por quienes conforman la Comisión de Seguridad, de Procuración y Administración de Justicia, de Puntos Constitucionales, y nombrar una comisión seria, con un programa de trabajo, con objetivos que dé como resultado, después de escuchar a todos los actores o al más grueso cúmulo de actores en esta materia, una reforma profunda a la ley de amnistía y a recibir casos concretos. Porque, bueno, ya había una comisión y cuando existió, desde su punto de vista, ¿esta comisión sí sirvió
para algo? ¿Estuvo recibiendo incluso, hizo registros? Creo que no se faltó un plan de trabajo y objetivos que se pudieran medir y pues, se pudieran cumplir, pero hay un antecedente de la conformación de una comisión y no porque no hayan dado un mejor resultado esa esté destinada a fracasar. Creo que no. Creo que el presidente de la legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política han acreditado interés en términos de poder crear esta comisión y un serio compromiso con reconocer un tema por atender y por corregirlo. Ok, pues habrá que ver qué tanto se puede avanzar, pero ¿qué opinión le merece algo que también ya mencionaba, esta primera amnistía que otorgó la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial a una persona de 69 años de edad, de origen náhuatl, porque no se tomaron en cuenta todos sus, durante su proceso, todos sus derechos, los factores de desigualdad, su situación de pobreza extrema, rezago educativo, marginación, entre otras cuestiones? Bueno, en ese caso concreto, satisfactorio, pero insuficiente. Hay mucha gente aún sentenciada y procesada a quienes no han tenido acceso a una adecuada defensa, quienes pertenecen desde luego a grupos vulnerables, quienes tienen alguna discapacidad, quienes deben ser sujetos de estos beneficios. ¿Se tendría que poner especial atención a este tipo de casos, diputado? Por supuesto, tenemos una comunidad étnica muy importante en el Estado de México, no solamente en el Valle de Toluca, sino en la zona oriente, en donde han emigrado comunidades étnicas, no solo del Estado de México, sino de otras regiones del país, se han asentado y bueno, pues todavía mantienen afortunadamente su lengua originaria y no tienen acceso a intérpretes, incluso cuando son materia de algún señalamiento judicial. ¿Considera que ahora que inicie el periodo ordinario, a partir del 5 de septiembre, el tema de amnistía sería una prioridad? Es un tema prioritario que está en la agenda, que nuestro grupo parlamentario ha considerado y vamos a abordar, como lo ha subrayado nuestro coordinador, y ha coincidido el presidente de la legislatura, el compañero Maurilio Hernández. Ok, pues mire, estamos platicando con el diputado Octavio Martínez Vargas sobre la ley de amnistía, cuál ha sido el impacto que ha tenido esta norma hasta el momento. El diputado considera que ha sido insuficiente, que se requieren reformas. Y bueno, diputado, ya para entrar a la fase final de este programa, quiero preguntarle, pues, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué es lo que vendrá? Sí se podrá, no se generarán falsas expectativas, sí se podrá hacer alguna reforma en ese tema. El plan de desarrollo de nuestra gobernadora Delfina Gómez es muy claro y ya ha ubicado en el número 1 el cero corrupción y Estado de Derecho. Y entonces, bueno, tenemos que entrar al cumplimiento y atraviesa por el asunto de toda la comunidad penitenciaria, el funcionamiento de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Consejería Jurídica, y de garantizarle a todas las y los ciudadanos sus derechos plenos. Entonces, bueno, aquí estamos muy sobrios, muy claros en que es un tema de la agenda parlamentaria que conformaremos en el primer periodo ordinario del segundo año, que inicia, como bien refieres, el 5 de septiembre, y que esperemos tener resultados antes de este mismo año con reformas muy concretas que den como resultado pues beneficiar a gente que, subrayar, están siendo condenados o están purgando o están siendo procesados por fabricación de delitos o por penas desproporcionadas. ¿Es un alto porcentaje? 40-45% de la comunidad penitenciaria. Es vergonzoso lo que sucede en el Estado de México. Vergonzoso. Y abro un paréntesis, también prevalece en los 22 centros penitenciarios pues una conducta que debemos ya de erradicar, que es el asunto del diezmo aquí para introducir alimentos, para poder entrar algún familiar adicional, llamadas de extorsión. O sea, ahí tenemos un tema pendiente y subrayar, se trata de dar cumplimiento al eje número 1 de nuestra gobernadora sin simulaciones. Y aquí no estamos para simular. El Congreso y el Grupo Parlamentario de Morena está para acompañar y dar cumplimiento a los objetivos de nuestra gobernadora.
Ok, diputado. Pues mire, muy interesantes los puntos de vista que nos han permitido conocer un poco más de la ley de amnistía en el Estado de México, los trabajos que se realizan en el Congreso mexiquense para su posible reforma. Yo agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Enfoque Mexiquense. Muchas gracias, diputado, por haber estado aquí. No, agradecerte siempre tu profesionalismo y la convocatoria que hoy tengo la oportunidad de compartir con la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a usted que ha seguido este programa. Los esperamos en el siguiente programa de Enfoque Mexiquense. Buenas noches.